Ahora veremos la aplicación de las fórmulas del movimiento parabólico. Ya se ha desarrollado acerca de la teoría. Ahora vamos a ver una aplicación de las fórmulas del movimiento parabólico. Para eso es necesario recordar algunos datos matemáticos con respecto a los ángulos notables y las razones trigonométricas, ¿no? que es esta tablita. Eh, Como segundo caso, tenemos el lanzamiento vertical y formando un ángulo con la horizontal. Es decir, la velocidad real con el que se lanza en forma parabólica es este. Como puede ver, la velocidad real tiene forma o una inclinación diagonal. Esa inclinación diagonal se presenta o lo representa el ángulo, en este caso el ángulo de elevación. Dependerá del ángulo de elevación para la trayectoria parabólica. Cuanto mayor es el ángulo, el alcance será cada vez menor. Cuanto menor es el ángulo, el alcance será cada vez mayor. Pero lógicamente va a depender de la velocidad. Por teoría, se conoce que el mayor alcance que puede tener un objeto, sea cual sea, lógicamente va a depender de su peso, de su masa y de la velocidad con el que se lanza, pero sea cual sea el objeto, llegará a su mayor alcance, al máximo alcance, con un ángulo de 45 grados. Entonces, con el ángulo de 45 grados, el objeto, sea quien sea, llegará a su alcance máximo, no va a ir ni más allá con respecto al ángulo de 45 grados. Si es diferente a 45, puede ser que sea menos, pero el mayor alcance posible lo va a lograr con un ángulo de 45 grados. La velocidad, lógicamente, va a depender con el que se lanza y de la masa del objeto. Pero no vamos a estudiar la masa del objeto, sino la velocidad con el que esté lanzado. También se desprecia la resistencia del aire. Como puede ver, el movimiento o la trayectoria parabólica es generada justamente o se presenta ahí para la generación de este movimiento parabólico dos movimientos. Por eso se le llama movimiento compuesto. Un movimiento horizontal que está representado por el Bx. Este Bx se relaciona con el MRU, o el movimiento horizontal, MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ya que la velocidad horizontal no cambiará desde el inicio hasta finalizar el recorrido. Este movimiento horizontal es el que le va a permitir avanzar, en este caso, hacia la derecha o hacia adelante. El segundo movimiento es el movimiento vertical. El movimiento vertical está relacionado a la caída libre. Este es el que le va a permitir subir y por acción de la gravedad bajar. Recuerde que al subir disminuye la fuerza, disminuye la velocidad, se anula cuando llega a su punto más alto, a su altura máxima, y por acción de su propio peso, por la atracción de la gravedad, vuelve a caer. Cuando llega al suelo o al nivel de lanzamiento, la velocidad con el que llega o vuelve a caer o vuelve a llegar al nivel de lanzamiento, su velocidad acá será el mismo que la velocidad con el que ha sido lanzado hacia arriba. Entonces, la velocidad real sería que tiene forma diagonal, con el que está siendo lanzado. Solo que se descompone en dos movimientos. El horizontal, que es el que le permite avanzar, y el vertical, que es el que le permite subir y bajar, describiendo de esta forma un movimiento parabólico. Entonces, acá tenemos las dos descomposiciones, la velocidad de x, velocidad inicial x, que tiene esta fórmula, la velocidad inicial, que es el real, por el coseno del ángulo, el coseno de este ángulo. Ahora, este ángulo, ¿cómo saber cuál es el coseno de este ángulo? Por eso acá está tablita. Entonces acá está el coseno de
30 grados. Si el ángulo es 30 grados, entonces el coseno de 30 grados es raíz cuadrada de 3 entre 2. Si el ángulo es 60, el coseno de 60 es 1 medio, 1 entre 2. Si el ángulo es de 45, el coseno de 45, raíz cuadrada de 2 entre 2. Si el ángulo es 37, el coseno de 37, 4 quintos, 4 entre 5. Si el ángulo es 53, el coseno de 53, 3 quintos, 3 entre 5. Y si el ángulo es 16 grados, entonces el coseno de 16 grados es 24 quintos, o 24 entre 25. 24 sobre 25. Si el ángulo es de 74 grados, entonces el coseno de 74 grados sería 7 sobre 25. Entonces, estos serían los valores angulares con las razones trigonométricas. Como ya lo habrá podido revisar, estas son algunas fórmulas directas que se podrían utilizar en el movimiento parabólico. Son fórmulas ya definidas para el movimiento parabólico, aunque no se descarta el uso de las fórmulas del MRU y el uso de las fórmulas de la caída libre. Estas serían como fórmulas adicionales, pero más directo, mucho más directo, para poder encontrar el tiempo que demore en subir. El tiempo que demore en subir, ¿no?, en este caso, desde el punto en que es lanzado hasta llegar a su punto más alto. ¿Cuánto tiempo demora en subir? Para poder hallar este tiempo, entonces utilizaremos esta fórmula. ¿Cuánto tiempo es de vuelo? Es decir, cuánto tiempo es desde acá, desde el punto de lanzamiento, llega a su punto más alto y vuelve a caer a llegar al mismo punto del nivel de lanzamiento. Entonces, ¿cuánto tiempo es todo este vuelo? Es casi lo mismo, solo que se multiplica por 2. ¿Por qué por 2? Porque la subida y la bajada es el mismo tiempo, o sea, son dos tiempos iguales, por eso se duplica. Para calcular la velocidad en cualquier punto de la trayectoria, es decir, la velocidad se refiere a la velocidad vertical, ya sea de subida o de bajada. No se refiere a esta velocidad, la velocidad vertical, la velocidad en la caída libre. Para hallar la altura en cualquier punto de su trayectoria, es decir, desde acá hasta acá, ¿qué altura es? Entonces, para hallar esta altura, o esta altura, o esta altura, necesito utilizar esta fórmula, ¿no?, que la velocidad inicial se refiere a este por el seno del ángulo, el seno de este ángulo. Entonces, para la función seno, ¿no?, acá está la función seno para cualquiera de estos ángulos, menos, ¿por qué menos? Como puede ver, el objeto siempre va a subir. Como el primer instante del experimento es que sube, todo cuerpo que sube pierde velocidad, y esa pérdida se representa con el signo menos. 1 medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. El alcance horizontal se refiere a esta distancia. Para hallar esta distancia, o el alcance horizontal que recorre todo este movimiento parabólico, se aplicará esta fórmula, donde 2 multiplica a la velocidad inicial al cuadrado, se refiere a esta velocidad, por el seno del ángulo, por el coseno del ángulo entre la gravedad. Para hallar la altura máxima, o sea, cuando el objeto llegue hasta su punto más alto y ya no sube más, se refiere a la altura máxima. Para esto utilizaré esta fórmula. Y para la velocidad de caída, es decir, la velocidad real con la que este objeto viaja en forma parabólica, es el siguiente. Como esta es la velocidad inicial real, esta velocidad inicial lógicamente que va a ir siendo diferente mientras va subiendo o mientras va bajando. Mientras sube, esta velocidad se va a disminuir. Mientras baja, va a aumentar. Entonces, por ejemplo, la velocidad real en este punto. ¿Cuál es la velocidad real en este punto? No es X ni Y, es este. Entonces, esta es la velocidad real. Pero para hallar esta velocidad real, necesito de estas dos velocidades.
Es por eso que es la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Recuerda que bx es la velocidad horizontal relacionado con el MRU, es decir, no cambia, la velocidad de x no cambia en ninguna parte del recorrido, pero la velocidad y sí. Entonces, la velocidad y, que acá es un valor, acá será menos, porque está subiendo. Y por acá aumentará porque está bajando la velocidad y. Entonces, con respecto a estas fórmulas, ahora vamos a ver un problema de aplicación. Entonces, en este primer ejemplo, dice, se dispara una bala con una rapidez de 60 metros por segundo, formando un ángulo de 37 grados sobre el horizontal. La gravedad promedio es de 10 metros por segundo cuadrado. Calcular. No, gráficamente quedaría de esta forma, donde la velocidad inicial, que es es 60 metros por segundo, y el ángulo con respecto al horizontal es 37 grados. Entonces, nos pide calcular el tiempo de subida, pero para eso necesitamos saber cuál es el valor de la velocidad x y cuál es el valor de la velocidad inicial y. Entonces, para calcular el valor x, el valor de la horizontal, de la velocidad horizontal, esta es la fórmula, de acuerdo a la teoría, es la velocidad inicial real, que es 60, por el coseno de 37 grados. Entonces, el coseno de 37 grados se obtiene a partir de la tabla. Como puede ver acá, el coseno de 37 grados, el coseno de 37 grados es 4 quintos, 4 sobre 5, 4 quintos. Entonces, de esta tabla sacamos el valor del coseno de 37 grados. Y la velocidad inicial y es la velocidad inicial real, que es 60 por el seno de 37. El seno de 37 grados es 3 quintos, 3 sobre 5. Entonces, de esta tabla obtenemos este valor angular, seno de 37 grados. Luego hacemos una operación aritmética, por ejemplo acá se podría multiplicar 60 por 4, aquí está, y dividirlo entre 5, porque es una multiplicación. El resultado sería ese. Entonces, la velocidad horizontal o la velocidad del MRU, que es el que le va a permitir avanzar hasta el punto final, es 48 metros por segundo. Esta velocidad no va a cambiar desde acá hasta acá. En ningún momento esta velocidad horizontal va a cambiar. En cambio, la velocidad inicial y, que es esta velocidad vertical, al multiplicar 60 por 3, aquí está, entre 5, el resultado es 36. Esta velocidad inicial vertical, que es 36, va a ir disminuyendo hasta llegar a su punto más alto y luego se anula. Y luego irá aumentando porque irá cayendo hasta regresar nuevamente al nivel de lanzamiento. Entonces acá tenemos la velocidad inicial y vertical y la velocidad x. Entonces, la primera pregunta trata sobre el tiempo de subida. Para que un tiempo, cuánto tiempo demora en subir, es decir, desde este punto hasta este punto, utilizaremos esta fórmula. Esta fórmula está en el cuadro de fórmulas. Para eso necesito, ¿no?, saber cuál es el tiempo, aquí está la incógnita, la velocidad inicial por el seno del ángulo, que es lo que acabamos de calcular hace un momento, aquí está, la velocidad inicial por el seno del ángulo, aquí está, y al resolver nos dio 36. Entonces, entre la gravedad, entonces la velocidad inicial por el seno del ángulo, entre la gravedad, y la velocidad inicial por el seno del ángulo, que es 36, aquí está. ¿Cómo sale este 36? Acá lo hemos calculado. Velocidad inicial por el seno del ángulo, sale 36. Velocidad inicial por el seno del ángulo, sale 36. Entonces, la gravedad es 10, entonces al dividir sale 3.6 o 3,6 segundos. Desde este punto hasta su punto más alto, es decir, el tiempo que demora en subir es 3,6 segundos. Ahora, ¿cuánto tiempo es el vuelo? Para saber cuánto tiempo es el vuelo, utilizaré esta otra fórmula, ¿no? Le decía que es parecido al anterior, solo que acá lleva el 2 por 2. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? La velocidad inicial por el seno del ángulo,
que es 36, se reemplaza 2 que multiplica 36, porque velocidad inicial por el seno de 36, 37 es 36, entonces aquí está 36, que multiplica por 2, aquí está, y se divide entre 10, 7,2 o 7,2. Es decir, desde este punto llega a su punto más alto y vuelve a caer a llegar a su punto de nivel. Aquí está. Es decir, todo este vuelo ha demorado 7,2 segundos. La tercera pregunta, la velocidad vertical a los 4 segundos. Es decir, se supone que hasta acá es 3,6. 3,6 segundos. Desde acá hasta acá es 3,6. 4 segundos estará por acá, estará cayendo. O sea, ya no va a estar subiendo, sino va a estar cayendo. Entonces, para hallar la velocidad vertical en cualquier punto, se utiliza esta fórmula. Esto está en el cuadro de fórmulas. Para eso necesito la velocidad inicial por el seno del ángulo. Esto ya se ha calculado al inicio. Menos la gravedad, que es 10, y el tiempo, que es 4 segundos. Entonces, al reemplazar, de este valor ya tenemos que es 36, la gravedad 10 y el tiempo 4. Resta y multiplicación. Primero se multiplica y luego se resta. El resultado es negativo. Este resultado negativo indica justamente esto. Como el objeto ha sido lanzado hacia arriba, entonces 4 segundos después de ser lanzado, porque hasta acá es 3.2, 3.6, 4 segundos estará por acá, estará cayendo. O sea, ya no va a estar subiendo, va a estar cayendo. El momento inicial del experimento es que el objeto sube, llega a su punto más alto y cae, es decir, ha cambiado de sentido o de dirección. Entonces ya no está subiendo, está cayendo. Entonces, ese cambio de dirección representa este signo negativo. Si hubiera salido positivo, significa que este objeto aún está subiendo. Si saldría negativo, acá le decía, significa que el objeto aún está subiendo, es decir, está en su dirección de subida. Y como sale negativo, significa que ya no está subiendo, está bajando, está descendiendo, ha cambiado de dirección. Este signo negativo significa eso. Entonces, ¿cuál es la velocidad vertical? Por ejemplo, acá, supongamos que sea esto, en 4 segundos. Esta velocidad vertical es de 4 metros por segundo. Aquí está. Ahora, ¿cuál es la altura en esos 4 segundos? Es decir, si acá ha sido 4 segundos, de acá hasta acá, ¿cuánto es esta altura? ¿Cuánto es esta altura? Para eso, el cuadro nos propone esta fórmula. La velocidad inicial por el seno del ángulo, que ya se ha calculado, el tiempo 4 segundos, la gravedad, ¿no? Y el tiempo. Vamos a calcular la altura. Entonces, al reemplazar los datos, velocidad inicial por el seno es 36, el tiempo es 4, la gravedad es 10, el tiempo es 4 al cuadrado, 4 segundos al cuadrado, entre 2. Entonces, ¿cuánto será esta altura, esta pequeña altura en 4 segundos? Entonces acá tengo multiplicación, aquí está, acá 4 segundos al cuadrado, 4 al cuadrado 16, 4 por 4 16, segundo al cuadrado, segundo al cuadrado. Pero acá hay otra multiplicación, 10 por 16, aquí está. Pero vea que el segundo al cuadrado se anula porque este multiplica y este está dividiendo. Entonces queda la mitad de 160, aquí está, y la diferencia, aquí está, 64 metros. Justo metros es la unidad de la longitud, en este caso de la altura. Quiere decir que desde este punto, que donde es 4 segundos, hasta acá, hasta el nivel de lanzamiento, la altura es de 64 metros. Ahora, ¿cuánto es el alcance logrado? Es decir, desde este punto hasta acá, ¿cuánto es este alcance? ¿O cuánto es esta distancia? Para eso, el cuadro nos propone esta fórmula. Pero esta fórmula es un poquito complejo,
donde tenemos este dato que lo podemos ver acá. Velocidad inicial por el seno del ángulo por el coseno del ángulo, pero acá es al cuadrado. Significa lo siguiente, esto significa esto, velocidad inicial por el seno del ángulo por la misma velocidad inicial por el coseno del ángulo, es lo mismo, solo que lo estoy separando para entenderlo mejor. La velocidad inicial por el seno del ángulo es 36, eso se ha obtenido acá, velocidad inicial por el seno del ángulo, que es 36. Y la velocidad inicial por el coseno del ángulo, velocidad inicial por el coseno del ángulo, es 48. Aquí está. Entonces el producto de ambos es esta cantidad, metros por metros, metros al cuadrado, segundos por segundo, segundos al cuadrado, porque se están elevando al cuadrado, se están multiplicando, no se anula. Entonces, al reemplazar en la fórmula del alcance, entonces tendríamos 2 que multiplica todo este valor, que sería 1728 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, entre la gravedad. Entonces acá tenemos el producto primero, sería 3456 entre 10, sería en este caso 345,6 metros, ya que los segundos se están dividiendo, se van, los metros también, y tiene sentido ya que el metro es la unidad de la longitud, ¿no?, de la distancia. Entonces la distancia desde acá hasta acá es de 345,6 metros. Luego la pregunta es sobre la altura máxima, es decir, desde este punto, cuando llega a su punto más alto, se relaciona a la altura máxima. Entonces, para hallar la altura máxima, se nos propone esta fórmula, donde la velocidad inicial y el seno del ángulo ambos se elevan al cuadrado. Pero esta expresión, como es una expresión matemática, se puede relacionar de esta forma. Velocidad inicial por el seno del ángulo al cuadrado. Entonces lo mismo para esto. Pero como este dato ya tenemos, y lo tenemos acá, la velocidad inicial por el seno del ángulo es 36. Entonces, 36 metros sobre segundos al cuadrado sería 1296 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Entonces solo tendremos que reemplazarlo, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo, aquí está, entre el doble de la gravedad, y al dividirlo tendríamos 64,8 metros, ya que los segundos al cuadrado se van y los metros también, quedando 1 metro. Entonces el cociente sería 64,8 metros, que sería la altura máxima, ¿no? Como puede ver, la altura máxima es de 64,8. Como para analizar un poquito, había una pregunta acerca de la altura a los 4 segundos. Entonces, la altura a los 4 segundos, en este caso, cuando ya está de bajada, era de 64 metros. Pero la altura máxima es de 64,8 metros, es decir, una décima de diferencia, en este caso 8 décimas de diferencia, en este caso, ¿no? Esta altura es 64, pero la altura máxima es 64,8 metros. Finalmente, la velocidad real a los 4 segundos, es decir, se refiere a esta velocidad. ¿Cuánto es esta velocidad real? Para eso necesito estas dos velocidades. La velocidad x, que ya se ha calculado, y es 48, y la velocidad y a los 4 segundos, ¿no? La velocidad y a los 4 segundos, que también se ha calculado y ha sido negativo 4 metros por segundo. Se reemplaza en esta fórmula que ya está dado, es decir, cada velocidad se eleva al cuadrado, ¿no? Cada uno de estos valores se eleva al cuadrado, 48 al cuadrado, aquí está, metros al cuadrado, segundos al cuadrado, más el negativo al cuadrado, recuerde, se hace positivo, 4 al cuadrado es 16, m al cuadrado, s al cuadrado. Se suman, ¿no?, y se saca la raíz cuadrada de cada uno. Raíz cuadrada de 2320 aproximadamente sale así. Raíz cuadrada de m al cuadrado y raíz cuadrada de s al cuadrado. Ahora
Usted va a desarrollar esta segunda actividad, porque la primera se propuso la clase anterior. Ahora usted va a desarrollar esta segunda actividad, donde la velocidad inicial es 50 y el ángulo es 74. ¿Cómo hallar el seno y el coseno de 74 grados? Para eso se va a guiar de acá el seno de 74 grados y el coseno de 74 grados. Entonces, con esos datos usted podrá responder a esta y resolver a esta segunda actividad.